Hola, buenas tardes. Vamos a hacer hoy la segunda sesión de carácter presencial en la que vamos a tratar esencialmente las operaciones a valor de mercado. En primer lugar, dar la bienvenida a los compañeros que están presentes aquí y en segundo lugar, recordaros que esta sesión va a estar grabada y que la tendréis disponible en el campus una vez que hayamos terminado la misma, así como el material que se va a desarrollar en ella. Todo el PowerPoint pues lo tendréis a vuestra disposición. Sin más, empezamos a analizar las operaciones a valor de mercado. En ella vamos a analizar esencialmente los artículos 17 a 20 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En concreto, vamos a analizar las operaciones, las reglas de valoración para los elementos patrimoniales, operaciones vinculadas y otras reglas de valoración. En primer lugar, la valoración de elementos patrimoniales regulados en los artículos 17 del Impuesto sobre Sociedades. Como sabemos, las reglas de valoración recogidas en el Plan General Contable, de manera breve, de un breve resumen o para poder analizar de forma sencilla cómo deben estar contabilizadas las operaciones, pues según las normas del Plan General Contable, normas segunda y tercera, para el inmovilizado material se deben contabilizar por el precio de adquisición o coste de producción y en el caso de que sean permutas, podemos distinguir dos operaciones, permutas comerciales y permutas no comerciales. Las permutas comerciales se valorarán al valor razonable del activo entregado, en tanto que las permutas no comerciales se valorarán al valor contable del bien entregado. Las aportaciones no dinerarias, en todo caso, se valorarán por su valor razonable. Bien, esto va a ser fundamental, dado que en contabilidad van a existir permutas de carácter comercial y de carácter no comercial. El hecho de que haya una permuta de carácter comercial a efectos contables determinará que no haya ajustes a efectos fiscales, toda vez que su valor será el valor de mercado, tal y como se establece en la propia regla del Plan General Contable. En tanto que si nos encontramos ante una permuta de carácter no comercial, en ese caso sí que va a haber diferencia entre contabilidad y fiscalidad, toda vez que para el impuesto sobre sociedades todas las permutas, repito, todas las permutas tienen carácter de comercial. Eso lo analizaremos ahora cuando veamos el artículo 17, pero recordad que siempre que estemos ante una permuta no comercial a efectos contables, debemos realizar los ajustes del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Por otra parte, las inversiones inmobiliarias seguirán las mismas reglas que hemos visto para el inmovilizado material. Los activos intangibles, con carácter general, será su coste de adquisición. Y para los activos no corrientes mantenidos para la venta, como sabéis todos, la norma séptima establece que será el menor de los dos importes siguientes. O el valor contable o el valor razonable menos coste de ventas. Para los arrendamientos, se recogerán como un arrendamiento financiero, como habéis estudiado en el artículo 106, por la naturaleza del inmovilizado material o intangible que corresponda, y el arrendamiento operativo funciona como un ingreso o un gasto. Respecto a los instrumentos financieros, sabemos que los activos financieros se valorarán por los préstamos y partidas, las inversiones mantenidas hasta vencimiento, los activos mantenidos para negociar y otros activos a valor razonable. Todos ellos se deben valorar siempre a valor razonable. Por tanto, debemos entender a efectos fiscales como si fuera el valor de mercado. Para las inversiones grupo, multigrupo y asociadas serán al coste, de tanto que para los activos disponibles para la venta también será su valor razonable. En cuanto a las existencias, ya hemos visto en otra parte del temario que en las existencias no hay diferencias entre contabilidad y fiscalidad. Por tanto, lo que se ha utilizado en contabilidad en la medida que se adapte al plan será asumido por parte del impuesto sobre sociedades. Respecto a la moneda extranjera, será el tipo de cambio al contado, posibilidad de que se varíe este cambio al contado por un tipo medio por periodos, sobre todo cuando son periodos de un mes, hasta un plazo máximo de un mes. Para las provisiones será el valor actual de la posible provisión y para las subvenciones y donaciones y legados será su valor razonable. Bien, esto es en cuanto a los elementos básicos para las operaciones en materia de contabilidad. Si nosotros analizamos las operaciones relativas a la parte fiscal, el artículo 17 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades establece las reglas que debemos aplicar para valorar estas operaciones a valor de mercado. En concreto, se establece una regla general y es que a efecto de impuestos sobre sociedades todos los activos se deben valorar al precio de adquisición o coste de producción, pero las variaciones originadas por aplicación del criterio de valor razonable no tendrán efectos fiscales. Por tanto, siempre y cuando no pase por PIG o por una cuenta de reservas, no van a tener efectos fiscales. Pero junto a esta regla general, que es la que habéis venido aplicando hasta el artículo 17, existe una regla especial. La regla especial, primera,
es que para las revalorizaciones contables no se integrarán en la base imponible del impuesto sobre sociedades, salvo que así se disponga en la propia norma que aprueba esa revalorización contable y que no determina un mayor valor fiscal de los elementos revalorizados. Por tanto, solo cuando se apruebe un plan aprobado por la Administración de revalorización contable se admitirá eso fiscalmente, porque normalmente suele llevar un peaje que se le puede poner cada vez que se aprueba un plan de actualización de balance, suele llevar un peaje fiscal más pequeño que la tributación, entre el 5 y el 10%, y eso determina que, aunque probablemente se haya revalorizado, como fiscalmente no ha tenido ningún efecto, el valor de adquisición sigue siendo el originario. Bien, esa sería la segunda regla. La tercera regla es para las operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos, se valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea su valoración contable. Por tanto, lo que se establece es que para las operaciones de capital o fondos propios, cuando se están compensando créditos, es decir, cuando hay deudas que van a ser objeto de compensación para aumentar el capital, pues se valorarán, ¿vale?, por su valor contable, es decir, por el valor que tengan en contabilidad, siempre y cuando este sea el valor del importe nominal de la deuda, y en caso contrario, este valor nominal de la deuda. Por ejemplo, tendríamos un supuesto en el que las deudas van a pasar a formar parte del capital, pues sería deudas a largo plazo por a la cuenta 194, capital emitido pendiente de inscripción. Bien, pero lo más interesante del artículo 17, aparte de las tres reglas anteriores, es las operaciones que el legislador ha querido que se valoren a precio de mercado, en todo caso. Y estas operaciones son las siguientes. En primer lugar, los elementos transmitidos adquiridos a título activo. Por lo tanto, cualquier donación va a estar recogida aquí. Los elementos transmitidos a los socios por la distribución de beneficios. Y aquí deberíamos decir siempre, entre paréntesis, estos beneficios han de ser en especie. Dado que si fuera un importe monetario, dado que el nominal y el valor de mercado es el mismo, no tendría efectos fiscales. Pero sí, cuando se transmite a los socios por distribución de beneficios en lugar de un dividendo de carácter monetario, un dividendo en especie, imaginemos que me dan un apartamento, me dan un coche, me dan algún activo que tenga la entidad, acciones o participaciones, pues su valor será a valor de mercado. Y, por último, también son a valor de mercado, dentro de la primera regla, los que se reciban, los valores aportados y las cantidades que se reciban como contraprestación. Por lo tanto, las aportaciones no diarias y los valores recibidos como contraprestación de las mismas. En estos casos, el artículo 17 establece que la entidad transmitente integra en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal del elemento entregado. Por tanto, la entidad transmitente integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado del elemento entregado y el valor fiscal del elemento entregado. Y el que la adquiere deberá contabilizarlo, en todo caso, por el valor de mercado del elemento recibido. Bien, dicho esto, si contablemente la entidad lo ha contabilizado así, la entidad transmitente lo ha integrado por la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal del elemento entregado, y la entidad adquirente lo ha contabilizado a valor de mercado del elemento recibido, no habrá ningún tipo de ajuste. Solamente cuando contablemente se haya recogido de forma diferente, por tanto no se haya cogido el valor de mercado y por diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal, en esos casos es cuando tendremos ajustes del artículo 17. Por lo tanto, es fundamental saber cómo se ha contabilizado la operación. Si se ha contabilizado conforme a los criterios fiscales, por el contrario no se han contabilizado. Supongamos, para poder entender esta idea un poquito más en detalle, que tenemos una sociedad A que dona a la sociedad B un terreno con un valor contable de 900.000 euros y un valor de mercado de 1.100.000. La contabilidad de A habrá reflejado una pérdida porque habrá donado este activo por 900.000 euros y B registra el activo por 1.100.000, pero no computa beneficio alguno en el periodo en que recibe la donación. Por lo tanto, lo que tenemos es que A dona a B un activo, se da una pérdida contablemente y que B contabiliza, sin contabilizar ningún tipo de ingreso, 1.100.000 euros, que es el valor de mercado del elemento recibido. Bueno, pero desde el punto de vista contable, hay una pérdida contable de 900.000 euros, pero desde el punto de vista fiscal, el artículo 15, que ya habéis estudiado, establece que no son deducibles los donativos y variedades. Por lo tanto, habrá una pérdida fiscal de cero. Eso va a determinar un ajuste positivo de 900.000 euros por el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Es decir, por la donación en sí, por la diferencia entre el valor contable y el valor del activo, serán 900.000 euros de pérdidas no deducibles conforme al artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Pero es que además el artículo 17 establece que cuando se trate de transmisiones a título lucrativo, la sociedad transmitente deberá integrar en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal del elemento entregado.
En este caso, el valor de mercado es 1.100.000 y el valor fiscal son 900.000. Por lo tanto, el artículo 17 establece que debe haber un ajuste de 200.000 euros adicionales a los 900.000 aplicados por el artículo 15. Por tanto, el ajuste total a realizar en la entidad A será 1.100.000 euros, de los cuales 200.000 provienen del artículo 17 y 900.000 provienen del artículo 15. Por su parte, según el supuesto, la entidad que ha recibido ese activo dice que hay un resultado contable de 0, porque no ha contabilizado beneficio alguno. Pues bien, fiscalmente se establece que la entidad que recibe ese activo deberá contabilizar al valor de mercado del elemento recibido. Por tanto, tendrá un beneficio fiscal de 1.100.000 euros. Ese beneficio fiscal de 1.100.000 euros determinará un ajuste positivo en la entidad adquirente por importe de 1.100.000 euros. Por tanto, observamos que el ajuste total es de 1.100.000 en la primera entidad, 1.100.000 en la segunda entidad. Si bien en la entidad que transmite, por aplicación del artículo 15, hay 900.000 que determinan el ajuste positivo de 900.000 por el 15 y el ajuste positivo de 200.000 por el artículo 17 de la LIS. Por otra parte, para las operaciones que se van a valorar a precio de mercado, existe un segundo tipo, que es las que hemos analizado antes, que es los transmitidos socios por reducción de capital con devolución de aportaciones. Cuando un socio ha puesto un capital monetario y recibe un capital que es en especie, en ese caso también debemos aplicar las reglas del artículo 17. O por bien, el supuesto en el que los socios reciben como pago una especie para compensar por la prima de emisión, por el reparto de la prima de emisión. En este caso, lo que establece el artículo 17 es que la entidad transmitente deberá integrar en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal del elemento entregado. Por lo tanto, igual que hemos visto para la regla en el apartado anterior, la entidad transmitente deberá integrar por la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal del elemento entregado. Y la sociedad adquirente deberá integrar en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido y el valor contable de la participación anulada. Por tanto, la entidad adquirente lo que está entregando son las acciones a cambio del activo que va a recibir de la entidad. Y eso, a efectos fiscales, conforme al artículo 17, deberá integrar en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido y el valor fiscal de la participación anulada. Debemos hacer una pequeña precisión cuando se dice en la norma que la reducción de capital cuya finalidad sea diferente a la devolución de aportaciones no determinará rentas positivas o negativas. Por lo tanto, por ejemplo, la reducción de capital para compensar pérdidas no determina que haya ni una renta positiva ni una renta negativa y, por tanto, no se integrará en la base imponible. Esta operación a valor de mercado, por tanto, es solamente en aquellos supuestos en los que la reducción de capital o bien el reparto de la prima de emisión se produce en especie a favor de los socios y de carácter diferente a una de carácter monetario. En el caso de que sea otro tipo de devolución de aportaciones que no sea devolución a los socios, no determina rentas ni positivas ni negativas. Supongamos, para ver un ejemplo de este supuesto, que la sociedad X presenta el siguiente balance. Tiene activos por 1.500, valores por 500 y tesorería por 350. Además tiene un capital de 1.000 y unas reservas de 1.350 unidades. Bien, supongamos que reduce el capital en 500 euros entregando a su único socio Y los valores que tiene en cartera, pero cuyo valor de mercado no son los 500 que se recogen en el activo, sino que son 650. Por tanto, en este caso, si contablemente hace una operación del tipo da de baja 500 de capital y da de baja los valores por 500 unidades, contablemente no habrá hecho ningún tipo de beneficio. No habrá ninguna operación que vaya con cargo a beneficios, a cuenta de PG o con cargo a reservas. Por tanto, no habrá determinado un resultado. Sin embargo, acabamos de explicar que el artículo 17 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades establece que en este tipo de operaciones, a efectos fiscales, la sociedad que transmite, por tanto la sociedad X, debe integrar en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado del elemento entregado y el valor contable. En este caso, el valor de mercado son 650 unidades, el valor contable 500 unidades, la diferencia de 150 unidades determina un ajuste positivo en la sociedad que transmite por aplicación del artículo 17. Por otra parte, la sociedad Y puede contabilizar de muy diferentes formas la operación. Si la sociedad Y contabiliza conforme a 650 valores, participación 500 y beneficio contable de 150, en este caso, ¿vale?, lo que va a pasar es que no habrá diferencia entre contabilidad y fiscalidad. Si la sociedad lo contabiliza de forma diferente sin haber determinado un resultado, esa diferencia podrá determinar un ajuste de carácter negativo de 150 unidades. Otro tipo de operaciones que se van a valorar también a precio de mercado son las operaciones realizadas
en los socios por disolución de la entidad o los transmitidos a los socios por separación de estos. Pues al igual que antes, la valoración se va a realizar por la diferencia para la entidad transmitente entre el valor de mercado y el valor fiscal del elemento entregado, y para el adquirente por la diferencia entre el valor de mercado de los elementos recibidos y el valor fiscal de la participación anulada. Por tanto, esta sería la regla a aplicar en este supuesto. Supongamos que X posee el 100% de la sociedad Y y que X tiene contabilizada su participación en 1000. El balance de liquidación, en este caso, es 4000, 1000 y 1000, y el capital son 1000 y reservas 5000. La sociedad Y se disuelve entregando todo su patrimonio a X. Bien, el valor de mercado de esos activos que aparecen por 1000 son para los inmuebles 6000 y para los valores 1200. Por tanto, hay un valor no recogido en el activo, que es el valor de mercado. El valor de mercado de esos activos son 6000 para los inmuebles y 1200 para los valores. Si suponemos que se hace una disolución de la entidad, la sociedad Y, que es la sociedad que se disuelve, deberá integrar en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos que aparecen en su balance y el valor contable. La diferencia del valor de mercado son 6000 más 1200 más 1000, 8200, que sería el valor actualizado de estos valores, 6000, 1200 más 1000 de tesorería, 8200, y da de baja el valor contable. El valor contable son 4000, 1000 y 1000, 6000. Por lo tanto, la diferencia 2200 será un ajuste positivo a realizar en la entidad Y por aplicación del artículo 17 de la ley. Por su parte, la sociedad X podrá contabilizar de diferentes formas la operación. Si lo contabiliza a valor de mercado, los elementos recibidos, 6000, 1200 y 1000 de tesorería, y da de baja la participación por 1000, es decir, está contabilizando la operación a valor de mercado, porque los activos que va a recibir no están al valor contable, que serían 4000, 1000 y 1000, sino valor de mercado 6000, 1200 y 1000. En ese caso, lo que se produciría es un beneficio contable en la X, que sería de 7200 unidades, que correspondería con la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de la participación anulada. En este caso, como si contablemente lo ha contabilizado así, no habría diferencias entre contabilidad y fiscalidad, y por lo tanto, al haber esta operación, no habría ajustes en la sociedad X. Si la sociedad X contabilizara de cualquier otra forma que no fuera esta, que fuera una forma diferente a contabilizar un beneficio de 7200, imaginemos que solo ha contabilizado a valor de mercado las 6000 del inmueble, pero no los valores, esto siempre determinaría, ¿vale?, un ajuste de carácter positivo en la sociedad X, porque debería integrar la diferencia entre el valor de mercado de los elementos recibidos y el valor contable de la participación anulada. Por lo tanto, solamente cuando se contabilice conforme a los criterios fiscales no habrá ajustes. En aquellos supuestos en los que por cualquier motivo se haya contabilizado de forma diferente a la descripción fiscal del artículo 17, determinaremos ajustes. Bien. Asimismo, existe otra operación, que son las operaciones transmitidas por fusión, escisión o absorción, que en estos casos, salvo que se acojan al régimen especial del título séptimo, del capítulo séptimo del título séptimo de la ley, salvo que se acojan al régimen especial, en cuyo caso no habrá diferencias entre contabilidad y fiscalidad y se definirá en un momento posterior, si no se acogen al régimen especial de fusiones, la operación se deberá contabilizar en la entidad transmitente por diferencia entre el valor de contable del elemento valor de mercado y el valor contable del elemento entregado, y la entidad adquirente deberá contabilizar siempre por diferencia entre el valor de mercado de la participación recibida y el valor fiscal de la participación anulada. Por tanto, en el caso de transmisión, fusión o escisión, las operaciones se deberán contabilizar conforme a estos criterios. Si se contabilizan así, no habrá ajustes. En caso contrario, deberemos determinar cuál es la contabilización y cuál sería los valor a efectos fiscales y determinaremos ajustes positivos o negativos. En los supuestos de que se adquieran elementos por permuta, canje o conversión, lo que se establece es que la entidad adquirente y transmitente integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido. Por lo tanto, ojo, porque para los adquiridos por permuta, canje o conversión hay una regla diferente a todas las que hemos visto con anterioridad. Por lo tanto, ojo, porque los elementos adquiridos por permuta, canje o conversión tienen una regla diferente a la que hemos contabilizado hasta ahora. En primer lugar, se establece que en estos supuestos la entidad adquirente y transmitente deberán integrar en su base imponible la diferencia entre el valor del mercado del elemento recibido, por tanto, importante, antes era el elemento entregado, ahora es el elemento recibido, y el valor fiscal del entregado. Esto no es más que considerar que todas las permutas a efectos fiscales tienen la naturaleza de permuta de carácter comercial.
Por lo tanto, esto no es más que considerar que todos los efectos de carácter fiscal, todas las permutas tienen carácter comercial. Por lo tanto, si la permuta se ha contabilizado como una permuta comercial en la contabilidad, no determinará ajustes. Si la permuta no se ha contabilizado como una operación de carácter comercial, sí que determinará ajustes por diferencias entre el valor de mercado del elemento recibido y el valor fiscal del entregado. Simplemente recordaros que las permutas comerciales, según las NIF, las normas internacionales de información financiera, y lo recogido en las NIC, así recogido también en el Plan General Contable, se establece que el tratamiento de las operaciones permuta van a determinar que la valoración será de carácter comercial o no comercial en función de los flujos de intercambio que se prevean. Así, por ejemplo, la empresa RCR permuta un terreno que tenía alquilado por una máquina troqueladora. En este caso, el valor de mercado de la máquina es 10.000, el precio de adquisición del terreno es 7.000 y se hace una prestación monetaria de 5.000 euros. Por lo tanto, se permutan un terreno por una máquina y una compensación monetaria. Bien, el registro contable de la operación se debería realizar distinguiendo si es una permuta como comercial o no comercial. En este caso, se considera a efectos contables como una permuta comercial. ¿Por qué? Porque cambian sustancialmente los flujos de efectivo, el aprovechamiento del nuevo bien con respecto a los antiguos, ¿vale? Eso es lo que establece las normas de valoración. Cuando cambian sustancialmente los flujos de efectivo, el aprovechamiento del nuevo bien con respecto a los antiguos, el registro contable ha determinado como una permuta comercial. Por tanto, como estamos cambiando máquina por terreno, efectivamente los flujos son completamente diferentes. Al tratarse de activos completamente diferentes, debemos contabilizarlo como una permuta comercial. ¿Y esto qué determinará? Pues que deberá contabilizar al valor de mercado del elemento recibido, es decir, el valor de mercado del elemento recibido son 10.000, los bancos por 5.000, inversiones por terreno y bienes naturales 7.000, a beneficios procedentes del inmovilizado material 8.000. Por lo tanto, vemos que esto es una permuta de carácter comercial y determina un beneficio por diferencia del mercado del elemento recibido, en este caso 10.000 más 5.000 en efectivo, con frente al valor del contable del elemento entregado, que en este caso son los terrenos que estarían valorados en 7.000. Esa diferencia determina una valoración o un beneficio de 8.000 euros que se recoge en la contabilidad. Por tanto, esta permuta comercial no determinaría ajustes fiscales, porque la operación se contabiliza conforme a lo que prevé el artículo 17 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Supongamos ahora que tenemos una sociedad. Para ver una permuta de carácter no comercial, la sociedad A permuta un elemento cuyo valor contable es 1.000, siendo su valor de mercado de 1.800, otro cuyo valor contable es de 900 y su valor de mercado es de 1.850 euros. Supongamos que la permuta es no comercial, por intercambio de flujos. En ese caso, contablemente se contabilizaría 1.000 por el elemento recibido a 1.000 elemento entregado. Observamos que no hay ni beneficio ni pérdida a efectos contables. Y a efectos fiscales, el artículo 17 establece que en todo caso todas las permutas con independencia de su consideración contable van a tener la naturaleza de operación de carácter comercial. Por lo tanto, en esta operación, el artículo 17 dice que la sociedad adquirente deberá integrar la diferencia por diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido, en este caso 1.850 unidades, y el valor contable del entregado, en este caso 1.000. Por lo tanto, determinará un ajuste positivo de 850 unidades. A efectos fiscales, esa operación determina un ajuste positivo de 850 unidades. Perfecto. Una vez que hemos llegado aquí, tenemos que tener en cuenta que si bien hasta este momento lo que habíamos estudiado en el impuesto sobre sociedades, todas las operaciones a efectos de amortizaciones, a efectos de pérdidas por deterioro o de provisiones, en su caso, podían determinar conforme al valor contable y valor fiscal, por lo tanto, valor de adquisición o coste de producción. En este momento, cuando se produce una operación de este tipo, en la que se aplica el artículo 17, a partir de este momento, el valor contable y el valor fiscal van a diferir. ¿Por qué? Porque fijaros que yo contablemente este activo lo habría contabilizado por 1.000. Sin embargo, fiscalmente, el valor de ese activo es 1.850. Eso va a determinar que si se tratara de activos amortizables, contablemente lo amortizaremos sobre 1.000 y fiscalmente lo amortizaremos sobre 1.850 unidades. Precisamente esta diferencia, 850 unidades, va a revertir en función del tipo de activos en los que estemos. Si se trata de activos de carácter amortizable en los ejercicios que quedaran pendientes de amortizar, si se trata de activos no amortizables en el momento de la venta. Por tanto, ojo, porque a partir de que realizamos operaciones a valor de mercado, el valor contable y el valor fiscal van a diferir. En este caso, la entidad tendrá contabilizado por 1.000 este activo, sin embargo, fiscalmente tiene un valor de 1.850. En el caso de que fuera amortizable, por ejemplo, al 10%,
observamos que contablemente amortizaría 1.000 entre 10, por el 10%, 100 unidades, sin embargo, fiscalmente amortizaría el 10% de 1.850 unidades. Esa diferencia entre gasto contable de 100 unidades y gasto fiscal de 185 unidades es la reversión del ajuste positivo. Así lo establece el artículo 20. Es la forma que quieren de revertir los activos cuando su valoración entre contabilidad y fiscalidad se ve afectada o bien por el artículo 17 de la operación o bien por el artículo 18 en las operaciones. Y seguimos con las permutas. A modo de ejemplo, uno de los que he recogido dentro del material, imaginemos que la sociedad Alba es propietaria de un terreno adquirido en el año 2005, siendo su precio de adquisición de 300.000 euros y su valor de mercado de 650.000. La sociedad Vela es propietaria de existencias cuyo valor contable y valor de mercado ascienden a 630.000. Ambas sociedades deciden permutar y nos piden que determinemos la operación desde el punto de vista de que se tratara de una permuta comercial o desde el punto de vista de que se tratase de una permuta no comercial, en primer lugar, y en segundo lugar nos pide que hagamos la operación determinando qué consecuencias fiscales tiene para Alba, la sociedad primera, que se vendieran las existencias que habrá recibido por un valor de 640.000 euros. Bien, lo primero que vamos a ver es responder a la primera pregunta, determinar las consecuencias fiscales para ambas entidades. Bien, en este caso, si se trata de una permuta que fue calificada como comerciante en la contabilidad Alba habrá recibido, la sociedad Alba habrá recibido mercaderías por 630.000, ¿vale? Es el valor de mercado del elemento recibido, ¿vale? El valor de mercado del elemento recibido, 630.000, que es lo que decía el supuesto. Alba recibe de Vela existencias valoradas en 630.000 euros. Por tanto, deberá contabilizar por 630.000 las mercaderías y entregará los terrenos por su valor contable. Su valor contable son 300.000, tal y como establece el supuesto. Pues la diferencia entre uno y otro determina un beneficio en la contabilidad de 330.000 unidades. Bien, acabamos de decir que a efectos fiscales todas las permutas tienen el carácter de comercial. Así lo establece el artículo 17.4e y el 17.5 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Por tanto, fiscalmente deberá integrar en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido, 630.000, y el valor contable, 330.000. Coincide exactamente con el beneficio fiscal. Por lo tanto, al haber contabilizado como una permuta comercial, no hay ajustes, no hay diferencias entre contabilidad y fiscalidad y, por lo tanto, la operación no determina ajustes a efectos fiscales. Pero supongamos que se haya contabilizado para la entidad Vela. Vela ha integrado en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido, que son 650.000, por lo tanto, Vela recibe 650.000, y el valor contable del elemento entregado, que nos dice el supuesto que eran 630.000. Por lo tanto, Vela habrá contabilizado esta permuta por importe de 20.000 euros. Este beneficio de 20.000 euros tenemos que verificar si coincide con lo que establece el artículo 17. El artículo 17 establece que Vela debe integrar por diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido, 650, y el valor contable del entregado, 630. Por tanto, Vela, se ha contabilizado conforme a operaciones de mercado, tendrá 20.000 euros de beneficio que coincide con el beneficio contable y, por lo tanto, no tendremos ajustes a realizar. ¿Por qué? Porque contablemente y fiscalmente se han aplicado las operaciones a valor de mercado. Si la permuta se contabiliza como de carácter no comercial, la sociedad Alba habrá integrado de los terrenos entregados y habrá contabilizado la mercadería a su valor contable. Por tanto, Alba habrá contabilizado 300.000. Vemos que ahora no hay ningún tipo de beneficio. Lo que ha hecho es cambiar el terreno que valía 300.000 y dar de alta en contabilidad unas mercancías por 300.000. Bien, el artículo 17 establece que esta operación se tiene que valorar a precio de mercado, por diferencia entre el valor de mercado de los bienes recibidos, 630.000, y el valor fiscal de los entregados, 300.000, igual a 330.000. Observamos que en contabilidad hay un beneficio de cero, sin embargo, fiscalmente se determina un beneficio de 330.000. Eso determinará un ajuste positivo de 330.000 unidades. Por otra parte, la sociedad Vela habrá dado de baja sus terrenos, sus mercados por 630.000 y habrá dado de alta por 630.000 los terrenos. Sin embargo, fiscalmente la operación debe contabilizarse por diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido, que era 650.000, y el valor fiscal de los elementos entregados, 630.000. Eso determina un beneficio fiscal de 20.000 y, por tanto, como contablemente no se ha recogido dicho beneficio, estamos ante una operación en la que deberá determinar un ajuste positivo de 20.000 unidades. Esto sería la contabilización y efectos fiscales de una permuta de carácter comercial y no comercial en función de cómo se haya hecho contablemente. Bien, la siguiente cuestión que nos planteaba el supuesto
era determinar qué ocurre cuando en un ejercicio posterior se venden esas mercaderías por parte de la entidad ALBA por un valor de 640.000 euros. Bien, observemos que ALBA, si contabilizó como una permuta comercial la operación, por tanto, contabilizó a 630.000 y dio el correspondiente beneficio, contablemente habrá obtenido 640.000 euros por la venta de las mercaderías, habrá dado de baja las mercaderías por 630.000 euros y habrá tenido un beneficio procedente de la venta de mercaderías de 10.000 euros. Por tanto, contablemente, si la permuta se contabilizó como comercial, tiene un beneficio de 10.000 euros, que coincide con el beneficio fiscal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no había diferencias entre contabilidad y fiscalidad. Observamos que el artículo 20 precisamente dice, cuando se trate de bienes no amortizables, por ejemplo las existencias, en su caso la reversión se da cuando se produzca la transmisión. Aquí, ¿qué ocurre? Que como no ha habido diferencias entre contabilidad y fiscalidad, estos 10.000 euros coinciden en contabilidad y fiscalidad y por lo tanto no hay ajustes. Pero fijémonos en el caso de que la permuta se hubiera considerado como no comercial. Bien, vemos que la entidad habrá contabilizado 640.000 euros como bancos, habrá dado de baja las mercaderías por 300.000, dado que al contabilizarlo como una permuta de carácter no comercial, la dio de alta por el valor que tenían los terrenos, 300.000, y habrá determinado un beneficio procedente de la venta de mercaderías contable de 340.000 unidades. ¿Pero qué ocurre? Acabamos de decir que, ojo, esto es contable, pero es que fiscalmente, a mí en el ejercicio anterior, se obligó a que estas operaciones estuvieran valoradas a precio de mercado. Y por tanto, mis mercaderías no estaban valoradas en 300.000 euros. Mis mercaderías estaban valoradas en 630.000. ¿Qué ocurre? Como se trata de mercancías, no son bienes amortizables, el artículo 20, tal y como hemos dicho antes de la ley, establece que debe revertir las diferencias. ¿Qué ocurre? Que yo tengo un beneficio contable de 340.000, en tanto que el beneficio fiscal es de solo 10.000 unidades. ¿Por qué? Porque a mí me costó, he cobrado 640.000 y yo las tengo contabilizadas fiscalmente por 630.000. Por lo tanto, la diferencia de los 340.000 y los 330.000 determinan que se produzca la reversión de las 330.000 unidades. Por tanto, el ajuste que hice con anterioridad revierte en el ejercicio en que se produce la venta por la aplicación del artículo 20 mediante un ajuste negativo de 330.000. De tal forma que el beneficio recogido final será de 10.000 unidades, que corresponde realmente con la operación, dado que 330.000 tributaron en el momento que hice la permuta y 10.000 el beneficio se produce ahora en el momento de la transmisión. Bien, no sé si más o menos las compañeras que están hoy presentes tenéis alguna duda respecto a lo que acabamos de ver para poder trasladarse a vuestros compañeros. Vale, bueno, pues si queda claro, de todas las maneras, como tendréis este material, lo podréis ver más despacio, ¿vale? Como algunos de vosotros me habéis planteado a través del campus la posibilidad de hacer ejercicios de permutas, bueno, pues yo creo que aquí hemos intentado profundizar lo máximo que hemos podido en el tema de permutas. Para concluir la parte relativa a las permutas del artículo 17, si os parece, vamos a ver un supuesto en el que es un poquito más complicado para intentar entender un poquito el tema de las permutas. La sociedad ALBI, dedicada a la fabricación de maquinaria industrial, tiene adquirido un solar por 203.000 euros en 2003 por 500.000 euros. El 30 de mayo permuta con la promotora Contru el solar a cambio de unos locales que se entregarán en el año 2020. Momento en el que se hará la entrega, sabiendo que el valor de mercado del solar y el valor fiscal en el momento de la entrega asciende a 1.200.000 y que en el momento de recibir los locales valdrá 1,5 millones. Por lo tanto, fijaros que tenemos dos valores de mercado, lo que vale hoy y lo que valdrá en el momento que se produzca la permuta con carácter definitivo. Bien, en este supuesto, la obra realizada por la constructora va a tener 2.000 metros cuadrados, de los cuales 400 serán para la entidad que aporta los terrenos. En el momento de la recepción del terreno se estima que el coste por metro cuadrado es de 2.000 euros y de 2.500 euros en el momento en el que termine la obra, cuando se entreguen los locales. Simplemente esto es una operación porque en el caso de permutas es posible que se realice la permuta en el mismo momento, se entreguen las partes o que sea a cambio de una obra futura o de una entrega futura. En los supuestos de que se trate de una entrega o una obra futura, simplemente analizaremos lo siguiente. Se establece que la sociedad ALBI
tal y como estáis en el ejemplo que tenéis en el material, puede tener dos alternativas para realizar este tipo de operaciones. La primera de ellas sería considerar que esto es una permuta no comercial. Si se considera que es una permuta no comercial, ¿vale? Si se considera que es una permuta no comercial, Albi lo que contabilizaría sería, en el caso de que la sociedad Albi, el 30 de mayo, con la entrega del solar, se calificara como una permuta no comercial, como no se estima cuál va a ser el flujo ni los ingresos, lo que hará será dar de baja los terrenos por 500.000 euros, porque es una permuta no comercial, y dar de alta un anticipo, una especie de cuenta de posibles derechos o derechos sobre inmuebles por importe de 500.000 euros. Por lo tanto, porque es una permuta no comercial. Bien, en este caso se contabiliza como una permuta no comercial y dado que no es fiable porque no podemos saber cuál es el precio o valor del mercado, la operación se contabilizaría así, lo que determinaría a efectos contables que no habría ni beneficio ni pérdida, ¿vale? Porque lo considera una permuta de carácter no comercial, dado que no se pueden saber los flujos futuros. Bien, en este caso ocurre que tenemos un problema, que es, por un lado, el artículo 17 que establece que estas operaciones se tienen que contabilizar en todo caso a valor de mercado, y por otra parte, que estamos ante un sistema o un medio de pago que podemos considerar que es una venta a plazos del artículo 11.4. ¿Por qué? Yo voy a recibir los locales en el momento de su entrega. Por tanto, yo entrego algo, pero no recibo las mercancías hasta el momento de la entrega. Bien, si consideramos eso, desde el punto de vista fiscal, las consecuencias serían las siguientes. Por aplicación del artículo 17, la sociedad Albi debería integrar en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado del elemento recibido y el valor de mercado del elemento recibido podemos considerar que es el valor que tiene hoy, que es un valor cierto, ¿vale? Por tanto, 1.200.000 menos 500.000 deberá integrar en la base imponible 700.000 euros. Bien, y esto determinará un ajuste extracontable positivo de 700.000. Pero por otra parte, al aplicarse la posibilidad del 11.4, estamos ante una posibilidad de que la entidad no integre todo el beneficio, estos 700.000 euros ahora. ¿Por qué? Porque no se va a recibir el valor de los bienes y derechos, no se van a recibir ahora, se van a recibir dentro de 2 años. Entonces, eso podría darnos la posibilidad de aplicar el 11.4. Si aplicáramos el 11.4, podemos considerar un ajuste negativo de 700.000 euros y hasta el año 2020, cuando recibamos la construcción, que podemos determinar la parte de la renta integral. En ese caso, lo que tendríamos a modo de solución es artículo 17.04 E y 5, ajuste de más 700.000. Por el 11.4 en 2018, como no voy a cobrar nada, yo me cojo al criterio de caja, dado que no voy a cobrar hasta el momento que me entreguen los locales, menos 700.000. En el 2020, cuando me entregan esos locales, yo tendré 700.000 euros que deberé integrar, porque son los que había quitado en su momento, y en el 2020 tengo que eliminar el resultado contable de 800.000 euros. Por tanto, el saldo negativo sería de 100.000 unidades, ¿vale? Esto es una pequeña diferencia, ¿vale? Sería una solución propuesta para un caso concreto, que es este, es el de entrega de permutas con venta a futuro. Simplemente lo que se hace es jugar con el artículo 11.4, las operaciones de venta a plazos, y el artículo 17 como las operaciones a valor de mercado, para intentar evitar el peaje fiscal, el coste fiscal que puede tener que se valore el precio de mercado como una permuta de carácter comercial, si bien yo no empiezo a generar ingresos, dado que no tendré los activos hasta un momento posterior. Este sería, por tanto, una de las opciones que tendría la entidad. Bien. Aquí os voy a dejar, ¿vale?, para no entreteneros demasiado, el supuesto que tenéis de la entidad POTA SA, en el que tenéis la solución desarrollada para poder analizar un supuesto de disolución. Y si os parece, ¿vale?, podemos empezar a analizar el artículo 18 de las operaciones vinculadas. El artículo 18 establece una serie de supuestos en los que el legislador se establece que operaciones realizadas entre determinados sujetos pasivos, entidades, socios, comercios, determinadas personas y entidades, van a valorarse siempre a valor de mercado. Por tanto, el artículo 17 era para operaciones concretas, las que acabamos de ver. Y el artículo 18 no habla de operaciones concretas, sino de personas concretas que realizan estas operaciones. En concreto, las relaciones entre entidad y socios cuando se posee un porcentaje superior al 25%, la relación en una entidad, consejeros y administradores, salvo que se corresponda con el ejercicio de sus funciones, las relaciones entre una entidad y los cónyuges o parientes en línea directa, colateral o consanguinidad o afinidad con los consejeros, socios o administradores,
Los grupos mercantiles, una entidad y los socios de otra del mismo grupo de sociedades, una entidad y los consejeros de otra del mismo grupo de sociedades, y una entidad y los cónyuges y parientes hasta el cuarto grado por afinidad o consanguinidad, por afinidad y consanguinidad, de los socios, consejeros y administradores de unas entidades que forman parte de un grupo. Por lo tanto, vemos que hasta un perímetro de 3 grados, cuando se forma un grupo, todas las operaciones que se realizan entre sí, vamos a tener que aplicar las reglas del artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Y, por tanto, valorar a precio de mercado la contraprestación. También se establece que son supuestos de vinculación a efectos del artículo 18 dos entidades que son participadas indirectamente en un 25%, dos entidades en las cuales los mismos socios o sus cónyuges, parientes hasta un grado de consanguinidad afinidad y hasta el tercer grado participan directa o indirectamente en el 25%, una sociedad española y sus establecimientos permanentes en el extranjero y una sociedad extranjera y sus establecimientos permanentes en España. Por lo tanto, en todos estos supuestos vamos a estar en una operación vinculada. Las operaciones vinculadas está en el artículo 18 que deberán valorarse a valor de mercado. Ya veremos qué consecuencias tiene esa valoración a precios de mercado. El valor de mercado se define en la propia ley como el precio que habrían acordado personas o entidades dependientes en condiciones de libre competencia. Por tanto, el valor de mercado es el que hubieran acordado personas que no estuvieran vinculadas. Por eso se establece luego una serie de métodos para valorar ese valor de mercado. Pero la idea general es, si no hubiera existido vinculación, ¿cuál hubiera sido el precio que hubieran puesto las partes? Y eso es un poco lo que busca ahí el legislador en este tipo de operaciones. En este tipo de operaciones del artículo 18 nos vamos a encontrar dos ajustes. Un primer ajuste denominado primario que tiene la naturaleza de bilateral. Por lo tanto, el ajuste primario lo que pretende hacer es que cada una de las partes ponga en su cuenta de pérdidas y ganancias la operación como si hubieran estado vinculadas. Por lo tanto, el ajuste bilateral determinará para uno un ingreso y para otro un gasto, o bien para uno un gasto y para otro un ingreso. Por lo tanto, ajustes positivo y negativo, negativo y positivo. ¿Por qué? Porque lo que hace es, si no hubiera existido vinculación, tú lo habrías vendido más caro o más barato. Por lo tanto, tendrás más ingreso o menos ingreso. Y el que lo ha comprado, si no hubiera existido vinculación, tendrá menos gasto o más gasto. Entonces tendrá más gasto, por lo tanto, menos beneficio, o menos ingreso, o menos gasto, por lo tanto, más beneficio. Por lo tanto, lo más importante es entender que este ajuste primario, lo único que va a determinar es que la operación, si se hubiera realizado entre partes no vinculadas, cuánto hubieran recogido como el importe de beneficio de esa operación. Ese primer ajuste bilateral, por lo tanto, no debería determinar una mayor tributación, salvo los supuestos en que tuvieran diferentes tipos, si existieran bases imponibles negativas, y en situaciones normales, en los que no existen cantidades a compensar ni otro tipo de beneficios fiscales, la operación determinaría una neutralidad, porque lo que para el gasto para una será ingreso para otra y al revés. Bien, este ajuste primario y bilateral tiene la dificultad de que para comprobar y ajustar debe hacerse conforme a partes independientes. Por lo tanto, solamente lo puede hacer un contribuyente que está siendo objeto de una inspección. No se admitirá en un procedimiento ni por supuesto de verificación de datos ni por supuesto de comprobación limitada. Por lo tanto, solo en un procedimiento de inspección se podrá entrar a realizar operaciones del artículo 18. Junto con ese ajuste primario, el legislador establece un ajuste que denomina secundario. Este ajuste secundario hay que determinar siempre hay que hacerse una pregunta a la hora de gestionar este ajuste secundario, que es quién beneficia la operación. Entonces tenemos que distinguir si el beneficio va a favor del socio o el beneficio va a favor de la sociedad. Si el beneficiado es el socio, se establece que esa cantidad que recibe el socio es retribución de los fondos propios y por tanto sería como un dividendo, una retribución de los fondos propios y por tanto determinará un ingreso en el socio que podrá estar exento o no en función del artículo 21. Y por otro lado, si la diferencia es a favor de la entidad, se establece que lo que se está produciendo es una aportación del socio a los fondos propios de la entidad. Por tanto, la pregunta cuando realizamos el ajuste secundario es ¿quién se beneficia? ¿El socio o la sociedad? Si se beneficia el socio, lo que recibe el socio de más se considera retribución de los fondos propios. Para el socio un ingreso que podrá estar exento o no y para la entidad un gasto no deducible porque es una retribución de los fondos propios. Por otra parte, si la que se beneficia es la entidad participada, en ese caso lo que se considera es que el socio está poniendo capital o aportación de los fondos propios que aumenta el valor de adquisición de su participación. Supongamos que tenemos un socio A y un socio B, que tienen el 100% de las participaciones de B. A es socio de B y tiene el 100%.
A vende unas existencias a B por 150 euros cuando su valor de mercado serían 100. Por tanto, vamos a hacernos la primera pregunta. La pregunta inicial es, ¿quién se beneficia? Bueno, pues A está vendiendo a 150 algo que si B hubiera acudido al mercado habría obtenido 100. Por tanto, el que se beneficia es el socio. Perfecto, ya tenemos la información necesaria para realizar los ajustes del artículo 18. En primer lugar, hay un ajuste primario y bilateral. Si esta operación se hubiera realizado entre partes no vinculantes, A hubiera tenido 50 euros menos de ingreso, porque habría vendido por 100 estas mercaderías y no por 150, por tanto, para A habrá un ajuste negativo de 50 unidades, dado que habría vendido por 50 unidades menos esas mercaderías, y B tendría 50 unidades menos de gasto, dado que su compra por mercaderías habrían sido 100 en lugar de 150. Por lo tanto, para A un ajuste negativo de 50 y para B un ajuste positivo de 50. Observamos que, por tanto, el ajuste primario bilateral lo que hace es ajustar la operación como si no hubieran estado vinculadas. Una vez que hemos hecho esa operación ajuste primario, debemos acudir al ajuste secundario. En el ajuste secundario, la pregunta era quién se beneficiaba. Hemos determinado que se beneficiaba el socio. Y en este caso, lo que se considera una retribución de los fondos propios. Pues la respuesta es clara. Se beneficia el socio que ha percibido 50 euros más de la venta, por lo tanto se ha aprovechado de su condición de socio para recibir 50 unidades más, y para el socio A se considera una participación de beneficios de 50 y para la entidad B un reparto de beneficios de 50. Para el socio A puede estar exento en función de que se dé la circunstancia del artículo 21 o no, y para el socio B, la entidad B, al ser una retribución de los fondos propios, no estará exento y por tanto ese ajuste de más 50 no puede revertir, tendrá que tributar por él. Supongamos ahora que A, que es la operación anterior, que es socio de B por 100% de las participaciones, vende en lugar de por 150 por 60 euros cuando el valor de mercado es de 100. En este caso, por tanto, el que se ha beneficiado es la entidad, porque si hubiera acudido al mercado habría tenido que pagar 100 unidades monetarias, mientras que al ser una operación vinculada solo ha pagado 60. Lo primero, el ajuste bilateral. Si el socio hubiera acudido al mercado a venderlas, tendría 40 unidades más de ingreso. Por lo tanto, deberá realizar el socio A un ajuste de más 40 como consecuencia de esta operación. Pero es que además, la sociedad B, si hubiera acudido al mercado, tendría 40 unidades más de gasto, porque su compra de mercaderías habría sido por 100 y no por 60. Bueno, pues esa operación determinará un ajuste positivo de 40 en la entidad A y un ajuste negativo de 40 en la entidad B. El ajuste secundario, hemos dicho que hay que determinar quién es el beneficiario de la operación. En este caso es la entidad participada. Bien, pues si la entidad B es la que se beneficia, lo que se hace es, para la entidad A, aumenta en 40 unidades el valor de adquisición de la participación y el día que la venda, pues tendrá menor beneficio. Por lo tanto, para la entidad A lo que tiene es un aumento de 40 unidades el valor de la participación y para la entidad B se considera una aportación a los fondos propios. Esa aportación a los fondos propios no tiene incidencia de carácter fiscal. Por lo tanto, para la entidad B se considera una aportación a los fondos propios. Bien, hemos dicho que cuando se realizan este tipo de operaciones, el artículo 20, ¿vale?, tenía una trascendencia importante y esa trascendencia importante es que a partir de ese momento las operaciones a valor de mercado ya iban a determinar una diferencia entre contabilidad y fiscalidad que me iba a afectar tanto a las pérdidas por deterioro como a las posibles amortizaciones. ¿Cómo se revierte ese artículo 20? Hemos mencionado que el artículo 20 establece que cuando se trata de activos amortizables, en el momento que se va haciendo la amortización, y cuando se trata de activos no amortizables, en el momento de la venta o su pérdida total, cuando se den de baja. Bien, en el caso de los servicios, se establece que se producirá la reversión en el periodo impositivo en que se reciban, salvo que deban incorporarse al patrimonio y se dé alguna de las reglas anteriores. Simplemente, para poder entender esta operación, supongamos que la sociedad A permuta un bien cuyo valor contable es de 100.000 euros, siendo su valor de mercado de 1.800, a la sociedad B entrega un valor contable de 900 y su valor de mercado de 1.850. El mismo ejemplo que vimos antes. Contablemente se considera como una permuta no comercial. Bien, pues el artículo 17 de la ley establece que el valor de mercado son 850, el valor neto contable 1.000, habrá un beneficio de 850, un ajuste positivo. Y el artículo 20 establece cómo van a revertir esos 850 unidades. Pues como se trata de un activo amortizable, la amortización anual contable, si os fijáis, sería sobre 1.000, 200, y la amortización anual fiscal sería sobre 1.000 y sobre el 20% sobre las 850, es decir, sobre 1.850. Por lo tanto, amortización contable 200, amortización fiscal 370, un ajuste negativo de 170. Se produce, por tanto, la reversión de la operación del artículo 17.
Me pregunta Mercedes respecto a lo que hemos visto antes si los ajustes de las operaciones a valor de mercado solo las puede realizar inspección. Solo las puede realizar inspección, ¿vale? No se pueden realizar por los órganos de gestión. No se puede realizar por los órganos de gestión, ¿vale? Las operaciones vinculadas solo las pueden realizar los órganos de inspección. No existe en el procedimiento de comprobación limitada las facultades para que se puedan realizar operaciones vinculadas, ¿vale? Dado que se tiene que ver con supuesto contabilidad y el procedimiento de comprobación limitada no permite ver la contabilidad, dado, por lo tanto, con ese límite ya no se podrían analizar desde el punto de vista de la comprobación limitada, ¿vale? Simplemente con el procedimiento de inspector. Bien. Respecto del artículo 19, pues muy sencillito, simplemente recordar cuáles son las rentas sometidas a retención y, muy importante, que se pueden pagar los bienes del bien del patrimonio histórico español. Respecto a este artículo 19, solamente recordaros que en el caso de que se paguen con bienes del patrimonio histórico español, la diferencia entre el valor de mercado y el valor de adquisición o coste de compra no va a determinar una renta efecto del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, ¿por qué es interesante pagar bienes con bienes del patrimonio histórico español que nos suelen realizar fundaciones y otras entes que tienen problemas de liquidez? Pues porque imaginemos que una entidad no tiene liquidez para pagar el impuesto sobre sociedades y lo que tiene son cuadros. Si la entidad acude al mercado y vende un cuadro que le costó 1.000 y lo vende por 1.000.000 de euros, tendría un beneficio en el impuesto sobre sociedades de 999.000 euros. Esos 999.000 euros al 25% le haría, para pagar el impuesto, se genera otro nuevo impuesto. Por lo tanto, ¿qué ocurre o qué se puede hacer en ese tipo de supuestos? En ese tipo de supuestos, si yo lo que tengo es un cuadro, lo que puedo hacer es, si la deuda es similar, porque ahora veremos que es una dación en pago, ¿vale? En ese caso, puedo cederle o entregarle a la administración ese activo de tal manera que no se genera un beneficio por la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable. Entonces, imaginemos que tenemos una entidad que tiene que pagar el impuesto sobre sociedades, que es 500.000 de euros. Y tiene un cuadro cuyo beneficio, si lo ejecutara en el mercado, sería ese 500.000 de euros. Su valor sería 500.000 de euros. Por tanto, podría pagar esa deuda con ese cuadro. Pero si él acude al mercado, al venderlo por diferencia entre precio de adquisición y precio de transmisión, tendría un beneficio que a su vez generaría otra vez impuestos sobre sociedades. Entonces, lo que puedo hacer es directamente ofrecerla como pago en especie a la administración y la renta positiva o negativa que se genere como consecuencia de esa operación no determina impuestos sobre sociedades. De tal manera que si pago con el cuadro pagaré 500.000 y no tengo que pagar ningún impuesto más. Si acudo al mercado, vendo ese cuadro, pago 500.000 y generaré un impuesto sobre sociedades para el año que viene del 25% del beneficio que haya obtenido. Por lo tanto, la ventaja fiscal es evidente. No genero beneficio y actualizo el valor de mercado. ¿Cuál es la trampa? ¿O cuál es el límite? El límite es que si yo entrego un cuadro que, por ejemplo, vale 800.000 euros, la administración no me devuelve la diferencia. ¿Por qué? Porque yo entrego un bien para pagar esa deuda, en pago de esa deuda, ¿vale? Si la pago en pago de esa deuda, si sobra dinero, no me entregues ese bien, porque yo no te lo estoy comprando, lo estás entregando en pago de esa deuda. Por tanto, véndelo tú, cobra 800.000 y me pagas 500.000. Si quieres que no pasar por ahí, no pasar por la tributación, el cuadro activo que me entregues correspondiente al patrimonio histórico español o de las comunidades autónomas, en ese caso tiene que ser para satisfacer la deuda y no se va a devolver la diferencia. De la manera que si tengo un cuadro que vale 800.000 y lo entrego a la administración para una deuda de 500.000, esos 300.000 euros no se los puedo exigir a la administración. Tampoco la administración me podrá exigir que determine un beneficio por diferencia entre lo que me costó y esos 800.000 euros. No sé si esto ha quedado claro en materia de pagos con bienes del patrimonio histórico español. Bien, me dicen las compañeras que sí. Pues para terminar la sesión de hoy, si os parece, vamos a un pequeño ejemplo más del artículo 18, porque me habéis cometido muchos de vosotros que tenéis dudas. Vamos a hacer un pequeño supuesto en el que se va a intentar recoger todos los planteamientos que hemos visto en la sesión de hoy. Vamos a suponer que tenemos una entidad X que transmite a otra participada y ahora vamos a ver una pequeña diferencia. Al 90%, hasta ahora tenía el 100%. Transmite al 90%, que tiene el 90% de la entidad Y unas existencias por importe de 3.000, siendo su valor de mercado de 2.000. Por lo tanto, en este supuesto, la entidad X vende a la entidad Y unas existencias por 3.000 cuando el valor de mercado es de 2.000. Por tanto, la beneficiaria es el socio, porque vende más caro de lo que hubiera acudido al mercado. En primer lugar, hacemos el famoso ajuste primario, bilateral.
Las operaciones, ¿vale?, se van a contabilizar el valor de mercado y determina un ajuste primario bilateral. En concreto, el socio X deberá realizar un ajuste negativo de menos 1.000, porque ha vendido por 3.000 algo que se hubiera ocurrido al mercado, habría vendido por 2.000. Por tanto, un ajuste negativo de menos 1.000. Y la sociedad Y tiene contabilizado un gasto de 3.000 que si hubiera acudido al mercado solamente tendría 2.000. Por lo tanto, tendrá un ajuste positivo por 1.000 unidades monetarias. Ajuste primario, cada uno pone la operación como si no hubiera existido vinculación. Ajuste secundario. El artículo 18.6 establece que si se trata de beneficio a favor del socio, se considera una retribución de los fondos propios. Pero fijaros, el socio tiene el 90% de la entidad, no tiene el 100%. Por tanto, el resto de los socios le han dado, entre comillas, un 10% de ese beneficio extraordinario. ¿Por qué? Porque le ha vendido a la sociedad de la que solo posee el 90%, algo malo de lo que hubiera ocurrido en el mercado, y ese 10% adicional es como si se lo estuvieran regalando al resto de los socios. Pues el artículo 18.6 dice que en el caso de que no tengas el 100%, sino que solo tengas un porcentaje de participación diferente, en ese caso, por la parte concurrente, por 900, se considera retribución de los fondos propios y por la diferencia, por el 10%, se considera utilidad derivada de la condición de socio. Por tanto, por el 90% es retribución de los fondos propios y por el 10% utilidad derivada de la condición de socio. A modo de resumen, ajuste bilateral. X ha vendido por 2.000, ha vendido por 3.000 cuando tenía que haber vendido por 2.000, ajuste de menos 1.000. Y tiene un gasto de 3.000 cuando realmente tenía que haber contabilizado solo 1.000. Por tanto, ajuste positivo de 1.000. Ajuste secundario. Dice, beneficiario, el socio X. En la proporción de la participación, el 90% es una participación en beneficios. Esos 900 es un dividendo, una participación en beneficios, que se puede coger en su caso del artículo 21. ¿Vale? Y el resto, ese 10%, la diferencia que no tiene, se va a considerar utilidad derivada de la condición de socio. Ese 10% se va a considerar utilidad derivada de la condición de socio. Respecto a la entidad Y hemos dicho que se considera que es una retribución de los fondos propios, la parte que se trata de porcentaje de participación, y la otra parte, ¿vale? La otra parte va a ser una retribución de los fondos propios y de igual manera, porque en lugar de más retribución de los fondos propios será utilidad derivada de la condición. Por lo tanto, será una retribución de los fondos propios y en ningún caso será deducible. Ni los 900 ni los 100 serán deducibles, porque se trata de una retribución de los fondos propios. Por lo tanto, el socio Y deberá tributar por estas 1.000 unidades, no podrá reducirse nada. Supongamos ahora que la entidad transmite otra participada en un 80% por algo que en el valor de mercado es de 1.200 y además se amortiza el 10%. Primera operación, ajuste primario. Vendido por 1.000, algo que se vendería por 1.200. Por tanto, X, si hubiera acudido al mercado, tendría 200 unidades más de ingreso, porque ha vendido por 1.200 en lugar de por 1.000. Ajuste positivo de la entidad X, que debió vender por 1.200 y vendió por 1.000, 200 unidades. La sociedad Y resulta que pagó 1.000 cuando debía haber pagado 1.200. Por tanto, tendría 200 unidades más de gasto. Ajuste negativo la entidad Y, dado que contabilizó por 1.000 cuando tendría que haberlo por 1.200. ¿Qué ocurre? Que lo que ha comprado aquí no es una existencia, sino que es una máquina, es un bien amortizable. Por tanto, estos 200, a partir de este momento, se aplicará el artículo 20 y el valor contable de la máquina será 1.000, mientras que el valor fiscal será 1.200. De tal manera que la máquina amortizará 1.000 por el 10%, porque así lo habrá cogido en contabilidad, mientras que fiscalmente se amortizará 1.200 por el 10%, dado que ese es el valor que le hemos dado a efectos fiscales. Por tanto, fijaros que lleva un ajuste de menos 20 durante el periodo de amortización. Aplicación del artículo 20. Por tanto, ajuste bilateral, pero el artículo 20 aquí ya va a jugar. ¿Por qué? Porque la operación, ella la habrá contabilizado por 1.000 la máquina cuando la tenía que haber contabilizado por 1.200. Como no es un activo, es un activo amortizable, yo este gasto de 1.000 no lo voy con el primer ejercicio, sino que lo voy aplicando según voy amortizando. En este caso, el 10%. Contablemente amortizaré por 1.000, pero fiscalmente sobre 1.200, dado que me ha obligado a hacer un ajuste de 200. Respecto al ajuste primario, lo tenemos claro, lo vende por 1.200 y por tanto había tenido un beneficio adicional de 200 unidades, el socio X, Y tendría que amortizar sobre 1.200, por tanto un ajuste de menos 20 durante 10 años. Y respecto al ajuste secundario, el ajuste secundario dice, el incremento en la proporción de la participación, que en este caso es el 80%, dice, en la participación de la proporción resulta que el 80% es incremento de participación. Dijimos, cuando el beneficiario era la entidad, se considera una aportación de los fondos propios por parte del socio.
Pues en la parte concurrente, en la que yo tengo el 80%, es una aportación a los fondos propios, una aportación de 160 unidades, que no afecta a la base imponible. Y respecto al resto, resulta que yo le he regalado al resto de los socios un 20% de este importe, porque el resto de los socios, si hubiera acudido al mercado, hubiera pagado 1.200, pero resulta que yo tengo el 80%. El otro 20% se ha beneficiado de una operación en la que yo he vendido más barato. ¿Y qué se considera eso? Se considera una liberalidad no deducible. Por tanto, esa diferencia entre el 80 y el 100% es una liberalidad no deducible del socio X. Para la sociedad Y, aportación de los fondos propios y el incremento de la base imponible es regalo que deberá tributar. Sí que incrementa la base, porque para la entidad Y es una donación y la donación tributa como un ingreso. Por tanto, cuando el beneficiario es la participada y no tengo el 100%, hasta la parte proporcional que tengo del capital se considera aportación de los fondos propios o incremento de valor para el socio tenente que tiene la participación. Y el resto, en este caso el 20%, para el socio que vende más barato es una liberalidad y para la entidad que lo recibe es un regalo y por lo tanto es un donativo y como donación debe tributar el impuesto sobre sociedades. No sé si esto lo han entendido las compañeras que están aquí presentes. ¿Sí? Lorena, ¿qué duda tienes? Simplemente es, acuérdate, el ajuste bilateral, ¿vale? Ajuste bilateral, positivo o negativo. Eso va a determinar diferencia entre valor contable y fiscal. Y por otra parte, para el socio, cuando entrega una determinada cantidad que no tiene el 100%, sino que tiene un porcentaje de participación, si el beneficiario de la entidad, hasta el 80% es un aumento de la adquisición de la participación y el resto es una liberalidad. ¿Por qué? Porque fíjate que yo he vendido algo por 1.000, cuando se hubieran acudido al mercado hubieran pagado 1.200. Por tanto, esos 200, en el 20% que no es mío, se lo estoy regalando a los otros socios. Y el legislador dice que eso es una liberalidad. Hacer una liberalidad no deducible en el impuesto sobre sociedades. La sociedad que ha ganado ese beneficio te dice que como te han regalado algo, te contabilízalo como un ingreso, porque tú has conseguido un ingreso adicional como consecuencia de que un socio te ha regalado algo, ¿vale? Lo tendríamos que si el socio nos dijera, el socio A le regala a la entidad B 40 unidades. Pues diríamos, para el socio A es una liberalidad y por tanto no deducible por el artículo 15, y para la entidad que lo recibe, la socio B, se trataría de una donación, un ingreso que debería computar. Pues eso es lo que establece el legislador, ¿vale? Lo que establece el legislador es que cuando entregas algo más barato y otros socios se benefician, la diferencia de la participación es una liberalidad. Y para mí, pues es una aportación de los fondos propios. De todas maneras, Mercedes, Lorena y el resto de compañeros, cuando lo veáis en casa, si tenéis alguna duda, pues lo podemos tratar, ¿vale? Pero os dejaré todo el supuesto desarrollado, pues simplemente para que cuando veáis los números, porque a lo mejor ahora el tema de los números, pues un poco baila más, pero seguro que cuando lo veáis con detenimiento veréis que es sencillo. Para acabar la sesión de hoy, si os parece, podemos ver qué ocurre cuando el socio no es persona jurídica, sino que es una persona física, que lo habéis visto en el impuesto sobre renta de las personas físicas. Vamos a combinar sociedades y el IRPF. Supongamos que en el activo de una sociedad figura una partida por la cual se ha prestado a un socio 20.000 euros, que es un préstamo que ha realizado la sociedad al señor Gómez. Se conoce que el tipo de interés legal es del 5,5% de determinar la tributación de la operación. Bueno, pues en este caso es una operación socio-sociedad. Hemos visto el artículo 18 que establecía que las operaciones socio-sociedad se consideran a valor de mercado y por tanto se debe valorarse a precio de mercado. Fijaros que lo que habrá pasado en este caso es que tenemos que hacer ajuste primario y ajuste secundario. Fijaros, ¿qué ocurrirá? Ajuste bilateral. Resulta que la entidad X, si hubiera prestado en el mercado, tendría los 20.000 euros al 5%, 1.100 euros de ingreso. Tendría unos ingresos financieros de 1.100 euros. Él no ha contabilizado nada, la sociedad X no ha contabilizado nada. Por lo tanto, la sociedad X tiene por el ajuste bilateral 1.100 unidades de ingreso, que debe ser un ajuste positivo. El socio, señor Gómez, tendría un gasto por intereses en su impuesto sobre la renta de las personas físicas de 5,5 por 5, 1.100 unidades. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Serán deducibles estos 1.100? Pues depende de la actividad que desarrolle. Si desarrollo una actividad económica, como gasto de la actividad económica, me lo podría deducir. Si tengo un alquiler, un rendimiento de capitaliario, me lo podría deducir. Ahora, si lo que tengo es solo rentas del trabajo, pues no me lo podré deducir.
Por tanto, es un ingreso para la sociedad X porque si hubiera prestado a un tercero cobraría 1.100 de intereses, y para el señor Gómez, ¿es deducible o no? Pues depende de lo que desarrolle. Si solamente tiene renta del trabajo, no es deducible. Si tiene rendimiento de actividades económicas y eso se ha vinculado a actividad económica, o bien tiene rendimiento de capital inmobiliario y va vinculado a la actividad inmobiliaria, en ese caso sí que será deducible. Por lo tanto, el ajuste bilateral dependerá del tipo de actividad que se desarrolle. Y ahora tenemos que acudir al ajuste secundario. El ajuste secundario resulta que al venderse más barato, en la entidad X, lo que le establece el legislador es que se lo ha vendido más barato, es decir, gratuitamente, por su condición de socio. Y por tanto es una retribución de los fondos propios. Es una retribución de los fondos propios no deducible. Por tanto, esos 1.000 no van a revertir en el ajuste secundario. Una retribución de los fondos propios no deducible. Y para el socio, señor Gómez, pues es un rendimiento de capital mobiliario de 1.100 unidades. Por tanto, si es una retribución de los fondos propios, para él será un rendimiento de capital mobiliario de 1.100 unidades. Por tanto, vemos que en el caso de que el señor Gómez consiga un préstamo sin intereses de su entidad, para él será un rendimiento de capital mobiliario y para la entidad será una retribución de los fondos propios y, por tanto, no deducible. ¿Qué ocurre si lo hacemos al revés? ¿Vale? El préstamo lo hace el socio a la sociedad de forma gratuita y ahora por 15 años. Bien, pues imaginemos que tenemos una operación en la que la sociedad X, ¿vale? Aquí pone 100, son 825, ¿vale? Que son 15.000 por el 5,5%, 825. La sociedad X, si hubiera acudido al mercado, pagaría un gasto financiero, porque lo que dice es que el socio ha prestado a la sociedad de forma gratuita. Por lo tanto, si la sociedad X hubiera acudido al mercado, tendría un gasto financiero, que sería un ajuste negativo de 825 unidades, ¿vale? Estos son 825. Y el señor Fernández, si hubiera ido al mercado y hubiera hecho un préstamo, tendría un rendimiento de capital mobiliario por 15.000 por el 5,5%, 825. Si yo hubiera hecho un préstamo y soy una persona física, lo que obtengo por ese préstamo con intereses será rendimiento de capital mobiliario. Por lo tanto, el ajuste bilateral es para la entidad X sería un gasto porque habría pagado unos intereses y para el señor Fernández sería un rendimiento de capital mobiliario porque habría cobrado unos intereses por un préstamo. Ajuste secundario. Bien, decimos que cuando el beneficiario es la sociedad se considera una aportación de los fondos propios del señor Fernández. Aportación de los fondos propios, mayor valor de la participación, 825 unidades. El señor Fernández, su participación vale 825 más. El día que lo venda tendrá menos beneficio. Y para la entidad X hemos dicho que es una aportación de los fondos propios, 825, que no afecta a su base imponible. Por lo tanto, vemos que el ajuste secundario se aplica de igual forma que para no ser socio persona física que socio persona jurídica. En ambos casos es mayor valor de la participación o incremento de los fondos propios. No afecta a la base imponible. Por lo tanto, la operación se quedaría así. No sé si más o menos esto lo tenemos, nos queda más o menos claro este supuesto. Os voy a colgar este PowerPoint, ¿vale? Con todos los supuestos, que son las 4 combinaciones que podéis encontraros. Y por tanto, con estas 4 combinaciones de aplicación del artículo 18, si sabéis entender estas 4 combinaciones, pues evidentemente sabéis resolver todas las operaciones del artículo 18, ¿vale? Por tanto, esas son las posibilidades que hay. No hay más posibilidades. Que se beneficie uno, que se beneficie otro, que tenga el 100% o que tenga menos del 100%. Esas son las 4 posibilidades que tenemos y, por tanto, ese sería un cuadro resumen de todas las operaciones del artículo 18 en la parte relativa a los ajustes, ¿vale? Luego quedaría la parte relativa a la valoración de ese precio de mercado, ¿vale? Y de cómo se ajustaría el mercado por los métodos que tenéis dentro del material. Bien, pues yo creo que llevamos una hora aproximadamente de sesión para no hacerla muy pesada, salvo que tengáis alguna duda o cuestión que queráis plantear los compañeros que están hoy en representación del resto de los alumnos, pues por mi parte doy por concluido la sesión. Si tenéis cualquier duda o cuestión, me la podéis plantear aquí y el resto, aquellos que no habéis podido asistir a la sesión, se va a colgar esta sesión y además colgaremos el material para que podáis pues poder visionar la sesión con las presentaciones y poder un poco seguir de manera más sencilla lo que es la sesión de vídeo. Pues nada, si Mercedes y Lorena no tienen ninguna duda, pues damos por concluida la sesión. En caso contrario, pues